De nuevo, nuestro programa gira en torno a los problemas medioambientales, climáticos y energéticos. Hoy los analizamos poniendo el foco en la política de Donald Trump y sus acciones marcadas por el retroceso o retirada de las medidas de su antecesor Obama. La acción que más ha llamado la atención es el anuncio de la retirada del Acuerdo de París, aunque son muchas más las medidas a la contra que intenta impulsar Trump. Frente a esta política energética y de cambio climático, la Unión Europea y otros frentes, países y movimientos sociales reaccionan en sentido contrario. ¿Serán suficientes estas fuerzas para avanzar en los objetivos de 2020 y 2030 a nivel mundial? Sobre este escenario, Lara Lázaro y Gonzalo Escribano han publicado dos interesantes artículos del Real Instituto Elcano. Lara Lázaro es profesora de Teoría Económica en el CES Cardenal Cisneros, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Y Gonzalo Escribano, profesor de Economía Aplicada de la UNED, director del programa Energía y Cambio Climático, también del Real Instituto Elcano. Con ellos vamos a hablar ahora de la política energética y climática de Donald Trump. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa. Buenos días, Isabel. Buenos días. Le cedemos la palabra primero a Gonzalo Escribano para que nos dé esa visión general sobre lo que está ocurriendo con estos problemas, estas políticas que pretende impulsar Donald Trump y que tanto están desestabilizando el panorama internacional en estos ámbitos. Bueno, pues en el ámbito energético y climático no es excepcional, al igual que está ocurriendo en otros aspectos de la gobernanza global, pues el rechazo al multilateralismo, medidas muy unilaterales, ir muy a la contra, un giro de 180 grados con respecto a lo que había hecho su antecesor. Pues bueno, esto se aplica en muchos ámbitos, ¿no? Pero es cierto que en el campo energético y climático el giro ha sido especialmente, digamos, rotundo, ¿no? Dejaré que sea Lara la que entre en los temas climáticos y medioambientales, pero mira, en una perspectiva más horizontal, lo que tenemos es pues muchas medidas impulsadas por el presidente Obama han sido revocadas, pues por ejemplo medidas que buscan pues favorecer a algunos de los votantes de Trump, por ejemplo el carbón, a expensas del resto de los consumidores y de todos los habitantes del planeta. También intentando favorecer a las nucleares, intentando reducir el atractivo de las renovables, revocando muchas regulaciones, por ejemplo, los santuarios que se habían creado para evitar, por cuestiones medioambientales, pues en el Ártico, en Alaska, en costas, bueno, ha revocado muchas de estas medidas, ¿no? Entonces es verdaderamente un giro de 180 grados que no se limita solamente a la política energética y a la política climática, sino que se enmarca en ese reto a la gobernanza global. Y bueno, el otro día leía un artículo que lo que el señor Trump quiere hacer es un cambio de régimen, no en Irán, no en tal, sino un cambio de régimen global, ¿no? Quiere cambiar la gobernanza global y no para bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que se inscribe todos estos cambios en ese ámbito más general de esa, bueno, pues ese, digamos, mercantilismo, un regreso, una negación de los aspectos científicos y sobre todo pues medidas muy poco planificadas y a mi juicio pues muy perniciosas para el futuro del planeta y también medidas de política energética que van totalmente en contra de lo que dice la buena ciencia económica también, ¿no? Gonzalo Escribano, bueno, también le dirijo la pregunta a Lara Lázaro. ¿Será posible que estas medidas anunciadas se pongan en marcha? Algunas ya están funcionando, pero otras parecen más bien globos sonda, ¿no? Que son difíciles luego de llevar a la práctica. Pues efectivamente ha sufrido algunos reveses. Por suerte en Estados Unidos hay contrapesos, pues ha habido medidas que ha intentado impulsar, pues por ejemplo favoreciendo al carbón y a las nucleares y perjudicando a las renovables. Por ejemplo, medidas que son un poco técnicas, pero la idea era, ustedes tienen por obligación, las empresas energéticas, que tener reservas de los combustibles que tienen. Pues claro, si usted tiene renovables, pues no hay reservas que valgan. Entonces yo le doy a usted más dinero, ¿pues a quién? Pues a los que pueden almacenar carbón, los que pueden almacenar gas, los que pueden almacenar plutonio para reactores nucleares. Es de una forma indirecta beneficiar a esas energías y perjudicar o a expensas de las otras. Pues algunas de esas medidas, pues las instituciones regulatorias, algunos juzgados, las han rechazado. Luego los propios estados también pues han tenido un enfoque muy negativo. Una de las medidas, los estándares de consumo de gasolina, por ejemplo. Pues el señor Trump, la administración dice que los va a relajar o que no quiere que sean cada vez más duros y California ha dicho que no lo va a hacer. Bueno, pues como California es el principal mercado del automóvil de Estados Unidos, pues inmediatamente todo Estados Unidos lo que hace es adoptar esos estándares de California. Es decir,
no tiene barra libre para hacer lo que quiera, pero evidentemente si tenemos dos fuerzas en tensión y cada una empuja en sentido contrario, nos quedamos donde estábamos. No es como en la situación anterior con el presidente Obama, que tampoco es que fuese de un ambientalismo desaforado, era bastante pragmático, pero al menos todo el mundo estaba alineado y empujaba en el mismo sentido, ¿no? Con lo cual, hombre, tiene unos límites, pero no es una buena noticia porque impide avanzar. ¿Qué consecuencias va a tener todo esto en el escenario internacional o está teniendo? ¿Qué significa además, por ejemplo, recientemente, la semana pasada conocíamos que Trump anuncia la retirada del acuerdo nuclear con Irán y las consecuencias que ha tenido la subida del precio del petróleo, etcétera? Consecuencias de las acciones de Trump en el escenario internacional y en la gobernanza internacional. Bueno, lo primero que hay que decir es que Trump se está pegando un tiro en el pie, pero en el pie de todos los americanos. Porque claro, él lo que dice, sale con unas declaraciones muy fuertes diciendo que lo que hay que hacer es bajar el precio del petróleo. ¿Por qué bajar el precio del petróleo? Esto es una cuestión interna, de política interna. El precio de la gasolina en Estados Unidos es mucho más bajo que en el resto del mundo, pero está llegando a unos límites psicológicos, a los $3 por galón. Entonces, si supera los $3 por galón, un galón es casi 4 litros, ¿no? Date cuenta, mucho más barato que aquí. Bueno, pues eso es un drama en Estados Unidos. El que supere los $3 por galón, pues supone mucha pérdida de votos. Y entonces el señor Trump lo que no quiere es eso. Bueno, entonces sale y dice, oiga, pues esto no puede ser, estos de los países de la OPEP, los países estos no lo pueden hacer, algunos de los cuales son sus principales aliados, como Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Y esto no puede ser. Bueno, pues oiga, si usted no quiere que suba el precio del petróleo, deje de incendiar Oriente Medio, porque lo que ha hecho al salir del acuerdo nuclear con Irán es que probablemente para noviembre, cuando entren en vigor las nuevas sanciones, que es volver a las sanciones de previas al acuerdo, pues se va a perder entre 500.000 de barriles diario y 1 millón de barriles diario. Para que nuestros oyentes hagan una idea, España consume 1,4 millones de barriles diarios de petróleo. Es decir, vamos a perder en Irán básicamente casi lo que consume un país como España, que es un consumidor importante en el mundo. ¿Y eso qué está haciendo? Pues inmediatamente los precios del petróleo están subiendo, los precios de entrega del petróleo, que son normalmente a futuros para octubre-noviembre, pues están en máximos de los últimos 4 o 5 años, con lo cual lo primero que tiene que hacer el señor Trump para prevenir una subida de los precios del petróleo es dejar de incendiar Oriente Medio y de actuar como no sé cómo decirlo, para no ser muy, muy duro o muy dramático, pero dejar de ser un incendiario geopolítico en la región. Pero no solamente ahí, también tenemos el tema de Venezuela. Bueno, ya Venezuela por sí sola es un desastre sin necesidad de que nadie le ponga sanciones. Y encima ahora tenemos sanciones que le ponen y Venezuela pierde otro 500.000 de barriles debido a eso, pues lo que está haciendo el señor Trump es retirar petróleo del mercado, subir los precios del petróleo, y cuando los precios del petróleo suben, le suben a todo el mundo, le suben a los europeos, pero también le suben a los asiáticos, y aunque no le gusta al señor Trump, le suben también a los ciudadanos estadounidenses. Con lo cual, yo creo que de alguna manera veremos cómo sus votantes empiezan a retirarle su apoyo, aunque esto es muy dudoso porque es un votante muy visceral, ¿no? Pero que las consecuencias van a ser malas para los propios consumidores estadounidenses a los que dice defender, yo creo que va a ser bastante obvio en las próximas semanas. Y sobre todo ten en cuenta una cosa, estamos llegando a lo que llaman los americanos el driving season, ¿no? La época de conducción, cuando la gente toma las vacaciones, pasa en todo el mundo, pero más todavía en Estados Unidos, donde las distancias son muy largas y la gente usa mucho el coche. En el momento en que la gente empieza a subirse el coche y empieza a tirar la demanda, los precios empiezan a subir y suban por encima de los $3 por galón, eso va a tener un coste político, esperamos que importante. ¿Hasta qué punto va a generar eso cambios en la política de Trump? Pues como yo creo que es un actor poco racional, me temo que no demasiados. Hay otra cuestión quizás más secundaria, que es esa tensión también que tiene Estados Unidos, bueno, en este caso Donald Trump, con Rusia en relación al mercado del gas natural licuado, ¿no? Por ejemplo. Bueno, lo que hay es una competencia entre Rusia y supuestamente Estados Unidos por el mercado europeo. Cuando empezó toda la revolución energética del shale gas, del gas no convencional, del fracking en Estados Unidos,
pues Estados Unidos prometió, y la Unión Europea se lo creyó, que nos iba a liberar de la dependencia rusa, que iban a llegar miles de metaneros desde Estados Unidos a la Unión Europea y que poco menos que nos podíamos olvidar de Qatar, nosotros los españoles de Argelia, que importamos el 60% de ahí, y los alemanes de Rusia, que importan otro tanto de allí. Bueno, pues 3 años después de aquellas promesas, pues promesas incumplidas, porque a día de hoy me parece que a España ha llegado algo así como el 4% de las exportaciones de gas estadounidenses y a Europa un poquito más. Es decir, el gas estadounidense no está llegando a Europa. ¿Por qué? Porque se está yendo a donde los precios son más altos, que es en Asia y en América Latina, en México, Corea, Chile. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a competir con Rusia, que tiene unos gasoductos construidos hace no sé cuántos años y que están totalmente amortizados, puede bajar mucho el precio. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, es verdad que Europa se ha beneficiado del gas estadounidense porque ahora los rusos nos han tenido que bajar precios para seguir siendo competitivos, pero al mismo tiempo Europa está en cifras récord de importación de gas ruso. Entonces, lo que te decía, promesas no cumplidas, ¿no? Veremos cómo se desarrolla esto en los próximos años, pero claro, a diferencia de lo que ocurre en otros países como en Arabia Saudí o en Rusia, pues dónde se exporta el gas estadounidense no lo decide el presidente, sino que lo deciden las empresas privadas que exportan allá donde el precio es más remunerador. Con lo cual, muchos de esos supuestos beneficios que nos había vendido el señor Trump, que sí, vamos a inundar el mercado de gas y de petróleo, pues no se están cumpliendo porque no se puede ir contra la realidad de los mercados en muchas ocasiones. Es decir, los contrapesos a la política de Trump en ocasiones son instituciones, son organismos reguladores, son estados, son asociaciones no gubernamentales, pero en ocasiones es la propia lógica del mercado. Sí, muy rápidamente, Gonzalo Escribano, porque no tenemos más tiempo para abordar todas las cuestiones pendientes. La política comercial en general, ese planteamiento de ruptura con el multilateralismo, ¿qué efectos está teniendo? Bueno, en el aspecto energético muy importante. Por ejemplo, cuando se imponen aranceles compensatorios a las placas solares procedentes de China y también de México, bueno, pues esto lo que hace es encarecer las placas solares. Lo que está haciendo el señor Trump cuando pone esos aranceles extra a las importaciones desde México de placas solares es destruir su propia industria, porque la propia industria estadounidense se ha deslocalizado en México para exportar desde allí a precios más competitivos, ¿no? Pero hay otras cuestiones. Cuando nos dice que nos van a imponer, en Europa no sabemos, estamos viendo si nos los van a perdonar o no, aranceles sobre el acero. Esto es fundamental porque el acero se utiliza para tubos, para gasoductos, para oleoductos, para la industria energética, y ya la industria energética está protestando. Oiga, si usted me pone muy alto el precio del acero, pues yo voy a tener unos costes mucho más elevados, con lo cual no está contentando a nadie. A los renovables porque no les permite importar placas solares de sus propias industrias, y a los energéticos convencionales de los hidrocarburos, del gas y del petróleo porque les está encareciendo sus propias importaciones de materiales muy importantes. Con lo cual, esto es un poco lo que comentábamos antes, de que aquí hay unos elementos que se alinean, ¿no? Es decir, tenemos una retirada del multilateralismo, pues por ejemplo en el Tratado de París, como comenta Lara, pero también de la Organización Mundial del Comercio relacionado con temas de inputs energéticos, pero en muchos otros aspectos también. Pues por ejemplo, no cree cómo funciona la Agencia Internacional de la Energía, etcétera. Es decir, es un problema que trasciende el ámbito energético, pero que sin duda en el ámbito energético es especialmente preocupante, porque entre otras cosas lo que nos estamos jugando es, a mi juicio, la estabilidad geopolítica en una zona tan volátil como Oriente Medio, y ya de forma más definitiva una seguridad a largo plazo que es la persistencia de estos cambios climáticos y estos acontecimientos climáticos tan extremos. Es decir, nos estamos jugando en el corto y en el largo plazo, pues es mucho lo que está en juego. Bueno, pues vamos a darle paso a Lara Lázaro para que nos cuente precisamente, para entrar ya en esa parte de la gobernanza climática y los efectos y acciones y todo lo que está proponiendo el señor Trump en este campo. Por ejemplo, lo más importante, decíamos al principio, las acciones contrarias al Acuerdo de París y a otras iniciativas climáticas que son clave por parte de Trump. Me gustaría que nos explicase esas posiciones, esas decisiones que toma o esas apuestas y sobre todo por qué lo hace. Pues
Históricamente, Estados Unidos, tanto los demócratas como los republicanos, no habían estado tan polarizados como están en este momento en materia de cambio climático. A partir de los años 80, de la era Reagan, se ve al gobierno como un problema y no como una solución. A partir de ahí, demócratas y republicanos toman caminos que son divergentes en cuanto a qué hacer con respecto a los problemas ambientales, siendo el cambio climático pues uno de los exponentes más importantes que tenemos. En este sentido, Donald Trump, republicano, pues yo creo que toma la posición, o una de las posiciones más radicales en este tema. Pues hace unos años, creo que fue en el 2012, publica un tuit diciendo que el cambio climático es un invento de los chinos para perjudicar los intereses norteamericanos. Luego es cierto que matizó esa postura, pero esto nos da pues un ejemplo de cuál es la visión de Donald Trump, ¿no? Durante la campaña él anunció que se iba a retirar efectivamente del Acuerdo de París en la campaña electoral y pues esta promesa la cumplió el 1 de junio del año pasado, pues anunció que se retiraba del Acuerdo de París. Las razones por las cuales dijo que se retiraba del Acuerdo de París, que bueno, que cuando fuera posible, que esto efectivamente se demorará 4 años, con lo cual pues esa retirada efectiva, porque según el artículo 28 del acuerdo hay que esperar 3 años después de la entrada en vigor y 1 después de que se haya depositado la notificación de retirada. Lo que dijo es, bueno, hay básicamente razones económicas y razones ambientales y razones de soberanía. Razones económicas, pues citaba un estudio, que es un estudio, no es un análisis coste-beneficio, es decir, no es un estudio que ponga en la balanza todos los costes y todos los beneficios de la acción climática, sino que básicamente se centra en cuáles son los costes de la acción climática. Decía que se iba a reducir el PIB en 1,1%, que se iban a destruir 440.000 empleos en el sector industrial, y bueno, y esto pues se basa en un estudio, como digo, parcial, y además que no tiene en cuenta la propia información de la Agencia Ambiental norteamericana que indica que hay un ahorro efectivo de la acción climática concertada a nivel global, ¿no? Por otro lado, decía pues que el Acuerdo de París solo reduciría entre 0,1 grados y 0,3 grados el aumento medio de las temperaturas. Y pues según un estudio del MIT, esto no es así. Es cierto, en lo que tiene razón Donald Trump es que los compromisos que hay actualmente no son suficientes para limitar el aumento medio de las temperaturas a menos de 2 grados en relación a la era preindustrial, pero el Acuerdo de París sí establece las bases para que, si se implementan todos los compromisos que hay actualmente encima de la mesa, ese aumento medio de las temperaturas se limite a en el entorno de los 3 grados. Entonces, ¿que hay que hacer esfuerzos adicionales? Sí, ahí coincidiríamos con Donald Trump, pero que es insignificante el Acuerdo de París, ahí estaríamos en desacuerdo. Por otro lado, otra de las razones que da es que países como la India o China no tienen unos objetivos climáticos ambiciosos, y eso no es cierto. Es decir, sabemos que China de facto está invirtiendo en energías renovables mucho más que cualquier otro país. Sabemos que la India tiene unos objetivos en materia de desarrollo de fotovoltaicas que son muy significativos, y además esta afirmación de que estos países no tienen objetivos ambiciosos muestra que tampoco comprende la arquitectura del Acuerdo de París, porque a partir de la COP de Copenhague, de la COP 15, la arquitectura climática internacional cambia. Ya no es el marco de Naciones Unidas el que determina los objetivos, sino son los países los que, atendiendo a sus propios intereses, ponen encima de la mesa sus contribuciones determinadas a nivel nacional que están basadas en sus propias circunstancias y en sus propios intereses. Con lo cual, las razones por las cuales Donald Trump anuncia que se retirará del Acuerdo de París en cuanto sea posible, pues realmente son cuestionables, ¿no? Igualmente, como hemos hablado de las políticas energéticas, veamos esas políticas en el ámbito climático y cómo se posicionan. Hay una serie de cuestiones que usted aborda en el artículo que hemos mencionado del Real Instituto Elcano, de posicionamiento particular de estados, de ciudades, por ejemplo la de Nueva York. Vamos a ver cómo se está tomando el país o algunos representantes de organizaciones, la sociedad, etcétera, estas medidas de Donald Trump y qué están haciendo.
Yo creo que lo primero es recalcar que debido a esta polarización política a nivel federal entre demócratas y republicanos, no hay realmente un avance en la política federal climática. Y esto es así desde hace mucho tiempo, con lo cual los avances más significativos vienen por parte de los estados y las ciudades. Dicho esto, la regulación genérica en la que se apoya la administración Obama, por ejemplo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es el Clean Air Act de los años 70 y las revisiones posteriores. Esto a nivel federal. A nivel de los estados, lo que vemos es que pues hay ciudades como Austin y Seattle que tienen un objetivo a mediados de siglo, en 2050, de llegar a la neutralidad en carbono, es decir, a que las emisiones de gases de efecto invernadero de las ciudades se compensen con las absorciones por parte de los sumideros. Hay otras ciudades como por ejemplo California, el estado de California, la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York que tienen objetivos climáticos también muy ambiciosos como por ejemplo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80% también a mediados de siglo. Esto no quiere decir que a nivel federal no haya habido acciones. De hecho, después de la cumbre de Copenhague, Estados Unidos en 2010 se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 17% en 2020 con respecto a los niveles de 2005. Y en 2014, en un anuncio conjunto con China, Estados Unidos, y esto luego se refleja en los compromisos determinados a nivel nacional que se presentan como primer compromiso en el Acuerdo de París, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a nivel país entre un 26 y un 28% en 2025 con respecto a los niveles de 2005. Con lo cual hay un compromiso a nivel federal que probablemente no se cumplirá. Hay compromisos a nivel de estados y de ciudades que suponen una reacción a esas acciones de retirada de los compromisos climáticos internacionales de Estados Unidos. Yo a este respecto, totalmente de acuerdo con lo que dice Lara, pero yo abundaría incluso más, ¿no? Y es que incluso desde la perspectiva de los intereses económicos, pues hay contrapesos. Hombre, si hablamos aquí de California, pues todo el mundo lo tendrá claro porque tiene la imagen que tiene, pero yo creo que muy interesante es el caso de Texas, ¿no? Texas es un país que vive básicamente hasta ahora del petróleo y del gas, tiene una industria fantástica, es un estado muy grande, pero, claro, es que ahora viven también del viento. Porque tienen unas grandes instalaciones de energía eólica, tienen mucho potencial también para la solar y, por tanto, claro, ahora ya hay una tensión entre los que viven del petróleo, el gas, etcétera, pues Houston y compañía, pero también hay otras comunidades más deslocalizadas para los cuales las renovables son también muy importantes. Con lo cual, esa idea de los contrapesos no se da solamente a título institucional, sino también en los intereses económicos de las propias comunidades. Es curioso que un estado como Texas, puramente republicano, vamos, normalmente es el epítome de lo que es el Estados Unidos profundo, ¿no? Bueno, pues por una cuestión, desde luego, no ideológica, no por ambientalismo, sino por intereses económicos, tienen un interés muy fuerte en desarrollar las renovables. Es decir, ya hay fuerzas que van a apoyar las renovables por cuestiones puramente económicas. Y creo que todo esto pone ciertos límites a la acción de Trump. Pero, como decíamos antes, hombre, es una pena que estos elementos, estos actores tengan que actuar como freno de Trump en vez de como impulsores de una política más ambiciosa. Lara Lázaro, ¿qué posicionamiento tiene Estados Unidos en este momento en cuanto a la exportación en el mercado internacional? Podemos hablar de combustibles fósiles, de energías renovables. ¿Cómo es el mercado energético de Estados Unidos? ¿Qué papel juegan las energías renovables? ¿Se han hecho fuertes inversiones en estas energías? Bueno, vamos a analizar toda esta situación en estos últimos minutos. Pues yo creo que es importante recordar que Estados Unidos es el primer productor de gas, el tercer productor de petróleo y carbón, el mayor importador de petróleo, que en materia de energías renovables también es un actor fundamental, que es el cuarto mayor productor de energía hidráulica, el segundo en capacidad hidráulica instalada, el primer productor en energía eólica, el segundo
en capacidad eólica instalada, el cuarto productor a nivel mundial de energía fotovoltaica y el cuarto en capacidad fotovoltaica instalada. Es decir, es una potencia mundial tanto en materia de combustibles fósiles como en materia de renovables, con lo cual lo que haga Estados Unidos tiene una repercusión directa en los mercados internacionales, ¿no? Claramente. Y además esta preponderancia y esta potencia en materia fósil, en materia renovable, obviamente tiene una derivada en cuanto a la política climática de Estados Unidos y a nivel internacional. Esta abundancia de recursos fósil, pero también esta dependencia del petróleo y ese deseo de independencia, que no interdependencia energética mundial, ¿no? Entonces, pues Donald Trump lo que dice a lo largo de toda su campaña electoral es que él va a favorecer todas las opciones energéticas. Lo que esto ha implicado en la práctica es un mayor apoyo a las energías fósiles y, como comentaba Gonzalo Escribano, al carbón y a la energía nuclear, un menor apoyo a las energías renovables, pero hay mecanismos de apoyo, los Investment Tax Credits y los Production Tax Credits, que no se sabía qué iba a pasar con ellos y, sin embargo, durante los primeros meses de la administración Trump, estos no los ha tocado. Es cierto que lo que se espera es que pues hay una reducción del apoyo y así estamos viéndolo en los últimos meses, pero la tendencia a nivel internacional es a que los costes de producción de las energías renovables sean cada vez menores. Y hay estudios de IRENA que así lo confirman. La reducción en el coste de las renovables ha sido muy significativa en los últimos años. Y además, si hay políticas que apoyan el desarrollo internacional de las energías renovables, se espera que vaya a seguir habiendo una reducción en los costes de las renovables muy significativas, ¿no? Con lo cual esto es un poco la panorámica general. Antes comentaba Gonzalo Escribano precisamente esa apuesta que tiene China, por ejemplo, o India, en materia de renovables. ¿No va a significar esto para Estados Unidos, si se lleva adelante estas iniciativas de Trump, una desaceleración en este mercado suyo de cara a la exportación y sobre todo de cara a la inversión en I+D? Yo creo que sí. Es decir, China, pues tuvimos ayer y antes de ayer en uno de los proyectos de investigación del programa H2020 de la Comisión Europea y, por ejemplo, en CSP, en termosolar de concentración, China ya es el primer inversor a nivel internacional y se espera que esto siga siendo así a futuro, ¿no? En termosolar de concentración, como en fotovoltaica, como en eólica, yo creo que la tendencia es hacia un desplazamiento del eje económico en materia de renovables hacia Asia, como en muchas otras materias, ¿no? Entonces, sabemos que estamos en una sexta ola de la innovación, que es una ola de la innovación que se basa en la sostenibilidad, en el uso eficiente de los recursos y en las energías renovables. Y sabemos, por ejemplo, que China, a partir de 2013 y con el plan quinquenal que está en vigor ahora mismo, que es el número 13 y que va hasta 2020, pues que ha hecho una apuesta muy fuerte por las energías renovables, que las energías renovables, junto con la eficiencia energética y con el vehículo eléctrico, son 3 de las 7 industrias de interés para ellos, ¿no? de interés estratégico para ellos, y por lo tanto, están apostando de manera asimétrica a Estados Unidos y China con respecto a una de las energías que moverá el futuro, ¿no? Como decía Gonzalo Escribano, y ya con esto terminamos, Lara Lázaro, es un suicidio por parte de Donald Trump las iniciativas que está poniendo en marcha en este sentido, sobre todo de freno a los desarrollos en energías renovables. Pues sí, sin duda. Yo creo que esa política neo-jacksoniana de mirar únicamente los intereses nacionales, de no preocuparse por la provisión de bienes públicos globales y por la reducción de una externalidad de magnitud planetaria, tiene derivadas climáticas, tiene derivadas sociales, ambientales y, muy importante, derivadas económicas, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Les recuerdo que nos han acompañado esta mañana en nuestro programa en Sin Distancias, Lara Lázaro y Gonzalo Escribano,
Lara Lázaro es profesora de Teoría Económica del CES Cardenal Cisneros e investigadora principal del Real Instituto Elcano, y Gonzalo Escribano, profesor de esta casa de Economía Aplicada, director del programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano. Hasta una próxima ocasión a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel, y a todos.